Hola, en este video quiero explicarte cómo la falta de empatía quizás pueda decir que estás viviendo con un narcisista o que tienes una relación con un narcisista o que conoces a alguien que es narcisista. En este caso, yo sí viví con un narcisista, 14 años viví con un narcisista y me tardó 14 años darme cuenta que viví con un narcisista. Yo hasta apenas hace unos pocos meses que me di cuenta que en verdad lo que estaba viviendo sí era una relación narcisista. Aunque sí te tengo que decir que por varios años yo tuve la sospecha de que a lo mejor era narcisista y obviamente con sus tácticas que él usaba de hacerme pensar que lo que yo pensaba no era realidad, que era imaginatorio, que estaba exagerando, pues siempre cambiaba mi forma de pensar, ¿no? Que pensaba como que sí estoy exagerando, sí, no, lo que estoy mirando, lo que estoy sintiendo no es real, ¿no? Siempre tratar de tapar mis sentimientos, porque no, él me decía que era exagerada, entonces pues era exagerada, ¿no? Porque el narcisista usa tan bien sus tácticas y es tan sutil a la forma de hacer las cosas que no te das cuenta. Son personas inteligentes para el narcisismo. Aprenden a leerte muy bien, a ver cuáles son tus debilidades y, y lo hacen muy bien. Pero yo me tardé 14 años y el propósito de este video es que tú no te tardes lo mismo, que si ya estás en una relación con un narcisista puedas salir de esa relación, que no te tarde tanto tiempo, que puedas, por eso te quiero hacer estos videos de todas las señales que yo por años tuve y que no pude ver, ¿ok? Y una de esas, como te dije al principio del video, es la falta de empatía que esta persona tenía hacia mí. Te voy a contar de un par de situaciones, ¿no? Empezando por una que me resuena siempre y me duele, para serle sincero, me duele recordarla, pero se las quiero contar. Un día en la mañana despierto yo y al despertar me paro de la cama y siento un dolor, pero como un tipo como pellizco en la espalda baja, ¿no? Y me levanto al baño, pero me doy cuenta que mi movilidad es limitada porque siento, era algo raro, no te lo sé, no lo sé explicar bien hasta el día de hoy. Eh, Te puedo decir que era como que si yo giraba de algún ciento de cierta forma, era casi como prender y apagar un switch de luz. Yo sentía como que si yo flexionaba de un modo, yo sentía como que me iban a apagar así como que they were gonna shut me down. No sé cómo decirlo, así como que me iba, así como que yo era una persona funcionando como en un switch de luz, ¿no? Como que si caminaba de cierta manera, mi switch estaba prendido, pero en cuanto yo volteara o diera ese movimiento en falso que yo sentía, era como que yo sentía que ya casi para estar de cierto modo, como si me fueran a apagar el switch. Sentía como que me iba a desmayar al hacer cierto movimiento, como que me iban a apagar, ¿no? Entonces me levanto yo en la mañana, camino para el baño, me siento, hago mis necesidades y de repente empiezo a sentir ese dolor y ese como apagón, ¿no? Entonces me empiezo a sentir mareada, me empiezo a sentir como si se me hubiera bajado la presión, algo así se sintió, ¿no? Entonces me levanto yo muy asustada del inodoro y empiezo a caminar para mi cama, para volverme a acostar, ¿no? Solo recuerdo que no alcanzo a llegar a la cama. Me recuerdo que en cuanto iba a llegar a la cama, siento como que me iba a desmayar y de hecho sí, pues desperté en el piso, ¿no? Despierto en el piso, supuestamente él acostado todavía,
Supuestamente él no se dio cuenta que yo me desmayé, que para mí es difícil de pensar ahora que lo pienso, porque el piso es de madera. Si yo venía caminando y caí, se tuvo que haber escuchado un golpe. Y él estaba, la cama, a mí, yo ya estaba al lado de la cama. Donde yo desperté, yo ya estaba para llegar a la cama. Entonces, supuestamente él no se dio cuenta, ¿no? Entonces yo despierto, me acuesto, luego despierto y le digo, hey, me acabo de desmayar. Oh, sí, ¿qué te pasó? Oh, vas a estar bien, vas a estar bien. Y nomás me hizo así, vas a estar bien. No, no sé, o sea, no, ni se asustó ni nada. Se vuelve a quedar perdido de dormido. Yo me acuesto ahí, me acuesto un rato para ver si se me quita ese dolor de espalda. Después de un par de horas, decido volver a intentar levantarme de la cama, ¿no? Ya necesito levantarme, hacer cosas. Pues me levanto de la cama, camino unos pasos y empiezo a sentir otra vez ese switch que se va a apagar, ¿no? Otra vez empiezo a sentir como que era casi como que si como que el nervio estaba pellizcando en algún lado y como que si ese nervio llegaba a apretar bien en ese lado, me iban a apagar el switch. Yo me iba a volver a desmayar, era como yo sentía. Entonces me acuerdo que me levanto de mi cama, empiezo a caminar para la puerta para salir del cuarto. Y en cuanto empiezo a salir, empiezo con ese dolor otra vez, pero empiezo a sentirme mal que me voy a desmayar. Entonces lo que hago es que me regreso y me siento a la orilla de la cama. Para ese entonces él ya se acababa de levantar y estaba en el sink, en el lavadero del baño, lavándose los dientes. Pero el baño, nada más el inodoro tiene una puerta, es de esos como single toilets, de esas inodoros que están solos en un cuartito y tienen la puerta, pero donde está el lavamanos no hay puerta, eso se mira desde el cuarto, ¿no? No hay puerta ahí, entonces es una área abierta. Entonces me acuerdo que él se está lavando los dientes y yo me regreso a sentarme a la orilla de la cama. Y él se empieza a lavar los dientes y yo empiezo así como, así, a sentirme mal y a desmayarme, pero yo empiezo a sudar este, algo raro, un sudor así, pero a chorros, y yo con frío, yo tenía frío, pero empiezo a sudar así que en un minuto empieza mi camisa a mojarse así como si yo hubiera salido a correr una hora afuera. Pero así, en cuestión de minutos, ¿no? Empiezo a sudar en frío, yo totalmente fría. Me acuerdo que me recuesto atrás en la cama y él se seguía lavando los dientes. Él seguía lavándose los dientes como que no estaba pasando nada y yo en la cama y sintiendo que me quiero desmayar con las náuseas, sintiendo horrible y yo lavándome los dientes, perdón, y él lavándose los dientes y yo que no me sentía bien, nunca se acercó a decirme qué tienes, qué te pasa. Yo nada más me acuerdo que entre los ojos abiertos y cerrados yo alcanzaba a ver que él se seguía lavando los dientes, ni se asustaba, ni exaltado, ni nada. Y así nada más me volteaba a ver y él se seguía lavando los dientes y yo a punto de desmayarme. Pues me acuerdo que ese día me recosté, no me desmayé, pero sí empezaba a escuchar lejos, a mirar borroso y yo seguía sudando. Me acuesto unos minutos y espero hasta que se me pasara. Entonces llamo a mi mamá, ¿no? Ya que pasa ese día, yo me acuerdo que yo le decía, es que yo a punto de desmayarme y tú no hacías nada, es que decía, es que yo no soy así, es que yo nunca he sido así, es que yo todas las cosas las tomo con calma, yo no he sido una persona como que me exalte. Entonces para mí era como que, hey, güey, o sea, literalmente me miraba bien mal para estar sudando en frío y no acercarte ni tan siquiera a darme la mano, a decirme qué tienes, a arrimarme un vaso de agua, a ayudarme a acostar, nada.
O sea, yo entiendo que no, que seas así, pero nada de empatía por la mamá de tu hija de perdida, nada. Y cosas así, ¿no? Ah, de las otras situaciones que recuerdo, una de las veces que llegamos, una de las pocas veces que llegamos a ir de vacaciones, me acuerdo que fuimos a Guadalajara y nos quedamos en un hotel. Entonces, pues ya sabes, las mujeres vamos de vacaciones y a veces vamos a, que si vamos a ir a México, pues que vamos a que nos pinten el pelo, a que nos corten el pelo, ¿no? X, ¿no? Entonces había hecho yo una cita en una peluquería para que a mi hija y a mí nos hicieran un alaciado en el pelo, de queratina, alaciado de queratina. Y me acuerdo que estábamos en el salón, teníamos la cita como a las 4 o 3 de la tarde, algo así, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y me acuerdo que llegamos al salón y nos empiezan el tratamiento de queratina y se le va la luz al del salón. Entonces me acuerdo que pues estuvieron llamando a la luz, no había hora a qué hora fueran a restablecer la luz. Y me acuerdo que nos terminan cambiando de salón, ¿no? Termina el dueño del salón llamando, haciendo arreglos y nos llevan a otro salón para terminarnos el tratamiento de queratina. Pues no sé si alguien se ha hecho un tratamiento de queratina, pero de por sí el tratamiento ya es algo dilatado, tarda como 2 o 3 horas el tratamiento, ¿no? Y pues perdimos tiempo, éramos las dos. Y me acuerdo que el trato que habíamos hecho con él era que nos dejara él en el salón y él se fuera al hotel y que cuando nosotras saliéramos del salón, le íbamos a llamar para que se fuera en Uber a recogernos, pues porque ya sabíamos que íbamos a salir tarde y pues mi hija y yo, dos mujeres, en la noche en un Uber en México, en una ciudad que no conocemos, pues se nos hacía un poquito más arriesgado. Entonces pensamos que era mejor que él fuera a recogernos en la noche para regresarnos todos juntos en el Uber. Pues terminan como a las 9 de la queratina y le llamo y le digo que ya habíamos acabado, que sí iba a venir por nosotras. Nos dijo que él no iba a ir por nosotras, que, que ya habíamos salido muy tarde, que viéramos cómo le hacíamos, pero que él no iba a ir por nosotros. Pues no fue por nosotros. Así, no fue, ¿no? Entonces, y enojado el hombre, enojado el viaje, enojado con su cara, y no fue por nosotros. Entonces, para mí era como que, ¿cómo me puedes decir que me quieres, pero te sientes cómodo o sea, en una ciudad donde es peligroso para todos, pero para dos mujeres en un taxi, en un Uber en la noche, y hacer como, ¿sí me entiendes? O sea, esa falta de empatía. Ese fue otro ejemplo. Al igual también cuando su hija se enfermaba, antes de que a mi hija, a nuestra hija, la diagnosticaron con asma desde que estaba chiquita de los 3 años. Pero antes de que la diagnosticaban, antes de que nosotros supiéramos que la niña tenía asma, le daban unos eventos muy fuertes de paros, como o sea, que se le cerraban muy, muy rápido las vías respiratorias, ¿no? Pues él tampoco nunca, o sea, es así verla que se estaba, que tenía, que se estaba ahogando y nosotros en rumbo al hospital y ver que ella en realidad estaba teniendo problemas para respirar. O sea, una cosa es mantenerte tranquilo. O sea, yo me puedo mantener tranquila, pero de todos modos tener mucha preocupación, ¿no? Por lo que está pasando. Pero nunca se miraba preocupado, no se miraba preocupado, él siempre así como bien tranquilo, se miraba bien tranquilo, él no se miraba así como que le afectara en nada, ¿no? Entonces,
pues esas son algunas de las cosas que puedo recordar. Algún otro ejemplo sería como muchas veces llegamos, o sea, que llegábamos a pelear y eso, y los primeros años era como que él me hacía sentir muy mal, ¿no? Porque me decía cosas que me hacían sentir mal. Y era dormir en la misma cama y yo no poder dormir toda la noche porque yo me la pasaba llorando porque a mí en realidad pues me afectaba mucho cómo él era conmigo y las cosas que me decía. Y verlo como él podía dormir muy a gusto y roncar, caer así muerto de cansado y roncar que nada le afectaba. Yo decía, ¿cómo puedes decirme que me quieres y poder dormir al lado de mí, ver que estoy llorando y no sentir nada? O sea, nada, 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 nada. Entonces, pues estas son unas de las cosas de falta de empatía de un narcisista y no nada más conmigo. O sea, él era una persona así como, les voy a dar un ejemplo. Él decía que su abuelo, hace cuenta que ellos, él y su familia siempre contaban la historia de que cuando su abuelo era joven golpeaba a su abuela. Pero ellos siempre lo contaban como que era un chiste, como que era una broma. Decían como que, oh, el abuelo, le ponía a a la abuela sus buenas chingas. Y ahí donde vivían, todos le tenían miedo porque el viejo era cabrón, ¿no? O sea, pero ellos lo contaban con burla, con risa, ¿no? Y decían como que sí se sentían mal por su abuelita, pero para ellos era como un chiste contarlo y era una historia que hasta el día de hoy cuentan muy seguido con mucha gracia. Ellos lo cuentan con gracia, como si eso fuera algo chistoso. Y ahora que yo lo pienso, digo, o sea, desde siempre que lo contaba yo me sentía como incómoda el hecho de que lo contara riéndose, pero ahora ya lo miro más y digo, es que eso no es normal. ¿Cómo? ¿Cómo a ti te puede causar gracia que tu abuelo golpeara a tu abuela? Y a lo que se escucha, pues sí le ponía sus buenas jodas el abuelo a su abuela, pero para ellos lo cuentan con bastante humor, ¿no? ¿Dónde está el humor en esa historia? ¿Dónde le puedes tú encontrar el humor a la historia? Entonces, estas son las faltas de empatía que yo he notado en una persona narcisista que para mí en un principio no, o sea, no pensé que era narcisismo. Creo que siempre escuchamos narcisista y en realidad nunca nos ponemos en realidad como a ver en realidad qué es lo que es un narcisista. Y, y creo que es importante que abramos nuestra conciencia y nos podamos educar en realidad en ver lo que es un narcisista. Am, Porque creo que si supiéramos en realidad eh, identificar, no nos quedaríamos ahí, porque esas personas no cambian. Entonces, pues este video nada más era para darte esas señales que a lo mejor tú no miras, esas faltas de empatía que a lo mejor tú no miras y que te pueden ayudar a identificar si es que vives con una persona narcisista para que puedas empezar a tomar acción. Muchas gracias, los miro en el siguiente video.